Dos países latinoamericanos se han engarzado en un muy fuerte pleito diplomático que podría escalar en algo más, porque, bueno, al final se estarían yendo con los militares. Y es que sucede que en Guatemala tienen la idea o la intención de arrestar al ministro de Defensa de Colombia. ¿What? Sí, es algo muy extraño. Eso sucede que el ministro de Defensa de Colombia por un tiempo fue parte de un órgano internacional allá que tenía sede en Guatemala, y bueno, la Fiscalía guatemalteca encontró que este órgano internacional pues cometió una serie de delitos de corrupción. Y bueno, este ministro de Defensa de Colombia, actualmente en el nuevo gobierno de Gustavo Petro, bueno, Gustavo Petro lo nombró ministro de Defensa, y ahora sucede que de manera extraña, pues los guatemaltecos empiezan a buscar que vaya a la cárcel, detener a ese ministro de Defensa colombiano, y lo cual es algo sumamente alocado e insólito. Aunque bueno, también si vemos de qué se trata, podremos entender. Ahora recordar que Gustavo Petro es evidentemente un presidente emanado de la izquierda. Y bueno, Gustavo Petro incluso ya está intentando ya normalizar las relaciones diplomáticas con su vecino Venezuela, con Nicolás Maduro, después de que Iván Duque los mantuvo por mucho tiempo rotas las relaciones entre ambos países, obviamente por órdenes de los Estados Unidos. Y en Guatemala gobierna un presidente de ultraderecha, incluso el único país de Centroamérica gobernado por la ultraderecha, y de una otra manera también muy proestadounidense, que se llama Giametti, incluso es de descendencia italiana. Y ahora, pues de eso se trata, ¿no? Finalmente un país donde está la ultraderecha, ahora quiere al final pues intentar doblegar o cuando nos poner en problemas o en aprietos a un país en donde gobierna la izquierda, como en Colombia, y donde, bueno, al final también seguramente hay interés de, como pasó en Perú o en Bolivia, pues haber un movimiento paralelo antidemocrático para sacarlo del poder, porque que no quede duda, ya hasta ha habido amenazas de atentado en contra de la vicepresidenta colombiana. Y bueno, seguramente el propio Gustavo Petro. O sea, la verdad es que su presidencia va a ser muy complicada. Puede acabar toda una gran tragedia. Y bueno, ahora vemos este ataque de un presidente guatemalteco hacia el ministro de Defensa, nada más y nada menos que colombiano. Bueno, más nos va a contar Jesús López Bermejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues efectivamente, Nacho, donde menos se imagina uno que están los problemas, de pronto ahí salta la liebre. A las relaciones estables que históricamente han tenido los gobiernos de Colombia y de Guatemala, pues prácticamente los viene a desestabilizar un anuncio de la Fiscalía contra la corrupción y la impunidad de Guatemala de ir en contra de Iván Velásquez, colombiano, el actual ministro de Defensa de Colombia, por supuestos actos ilegales, dice la prensa internacional, relacionados con el caso Odebrecht. Gustavo Petro, presidente colombiano, por supuesto que ya saltó en defensa de su ministro literal, Iván Velásquez, frente al anuncio de la justicia guatemalteca de iniciar acciones legales en su contra. La Fiscalía Especial contra la Impunidad, podemos verlo directamente acá, dirigidas por Rafael Curruchiche, informa que emprenderá medidas contra Iván Velásquez, quien se desempeñó entre 2013 y 2019 como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Repito, el actual ministro de Defensa de Colombia fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala entre 2013 y 2019. Y como ya hay pues órdenes de aprehensión en lo penal en contra de algunos de los personajes que participaron muy de cerca, pues también la Fiscalía Especial contra la Impunidad la agarra contra él. Curruchiche dice que hasta el momento emprenden investigaciones y que no quedará impune. Por su parte, Iván Velásquez ya ha respondido y dice lo siguiente: comunicado del ministro de Defensa Nacional Iván Velásquez Gómez a la opinión pública. Desde su cuenta oficial de Twitter pone este comunicado y dice lo siguiente: en atención a los mensajes que circulan en las redes sociales y medios de comunicación masiva sobre una presunta investigación que me habría iniciado la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio de Guatemala, me permito informar, no he sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala. 2.
tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. 3. Mi compromiso con la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad ha sido y seguirá siendo la impronta de mis labores como servidor público y ahora como ministro de Defensa Nacional. Firma Iván Velásquez, el ministro de Defensa colombiano. Petro, presidente de Colombia, también ha sido tajante y ha dicho, como pueden ustedes observar en su tweet, jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consultas. Y en ese orden de ideas, pues también Petro dijo que su gobierno no permitirá que los intereses de sectores ligados al poder arremetan contra Velásquez, quien desde el parecer de Petro tuvo una gestión con transparencia y honestidad mientras estuvo en el organismo adscrito a Naciones Unidas con sede en Guatemala, y dice, él seguirá siendo nuestro ministro. Vamos a escucharlo. Dominaba y domina la República de Guatemala, pues ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó. La lucha contra la impunidad es una de las luchas más fuertes que una persona y una sociedad pueden dar, porque la corrupción, el genocidio, el asesinato desde el poder generan intereses poderosos, intereses tan fuertes que quisieran perpetuarse. Solo a través de rupturas como las que inició nuestro ministro Velásquez en Guatemala es que las sociedades logran descubrir caminos de mayor transparencia en donde ellas puedan ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales. Los criminales reaccionan. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad. Así que lo defenderemos. Él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. Eso dice Gustavo Petro, presidente de Colombia. Nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. Ya de antemano, Iván Velásquez es inocente para Petro y el Estado colombiano va a defender a capa y espada a su ministro de Defensa. El presidente Gianmatei de Guatemala pues también ha dicho a Petro que se relaje, que no hay una acusación penal, pero que sí, que la justicia guatemalteca necesita ajustar algunas cuentas. Sabemos que, bueno, Gianmatei es del ala de la derecha, del ala dura de la derecha en Centroamérica, mientras que Petro se considera un gobierno progresista de izquierdas. Y para Petro, Iván Velásquez pues es inocente. Iván Velásquez ya reaccionó también a los comentarios del presidente colombiano y dice lo siguiente: agradezco profundamente al presidente Gustavo Petro sus expresiones de solidaridad y confianza. Conocemos al monstruo, lo hemos visto muy de cerca y desde diferentes trincheras lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza. La teoría pues es que los detractores de Petro intentan debilitarlo a través de su ministro de Defensa, quien trabajó para Naciones Unidas en Guatemala y a quien acusan de haber en Guatemala, pues de haberse corrompido en el caso Odebrecht. La teoría de Iván Velásquez es que como descubrió hilos genocidas en Guatemala contra indígenas, bueno, por ahí también dice que viene la pista. Repito, escribe: conocemos al monstruo, lo hemos visto muy de cerca y desde diferentes trincheras lo hemos combatido. Sabemos cómo se transforma y los métodos que utiliza, pero no nos atemoriza. Nacho, esto podría significar la ruptura de relaciones entre Guatemala y Colombia, que sabemos, a Colombia también se le considera parte de Centroamérica, así como parte de Sudamérica, pero Colombia hace parte también de dinámicas
muy concretas en Centroamérica, y esto, bueno, pues podría prácticamente terminarse acá mismo si Guatemala insiste en perseguir al ministro de Defensa colombiano. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe DRI. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.